El siguiente es un perfil en GPS. Pedro Emilio Morales, el hombre que tuvo a cargo en sus manos, frente a sus sentidos, que atender situaciones tan dramáticas como el asesinato de Luis Carlos Galán, el estallido de una bomba en el avión de Avianca, el DAS y tantas otras situaciones. Él, médico forense especializado en patología, tuvo que estar ahí, Julieta. También uno de los periodos más violentos de la historia de Colombia pasaron por las manos de este hombre. Muy buenas noches, Yamil, Julieta. Pues sí, estamos hablando de uno de los patólogos más experimentados en esta rama de la ciencia que existe en el país, Pedro Emilio Morales. Más de 3 décadas descifrando la muerte y descifrando también a los muertos. Y como dices, Julieta, por sus manos y por sus ojos pasaron a través de los cadáveres la década de los 80 y de los 90, que marcaron tal vez la época de la rabia y de la ira en este país. Pedro Emilio Morales Martínez es un médico patólogo especializado de la Universidad Nacional y uno de los científicos forenses más reconocidos del país, no solo por su saber, sino por los aportes que a la justicia nacional e internacional le ha hecho en sus más de 30 años de ejercicio. Este es un reconocimiento que nos hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en los años del narcoterrorismo. La justicia moderna no es la justicia de los testimonios, de que pasó tal cosa, de que alguien venga y diga tal cosa, sino de las pruebas. Ocupé todos los puestos que se pueden ocupar en medicina legal, desde la morgue de Bogotá y después fui subdirector. En la década de los 80, cuando el país vivía los años de la rabia, cuando el narcoterrorismo dejaba centenares de huérfanos, una prensa amenazada y esperanzadores proyectos políticos frustrados, el doctor Morales entró al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde vio pasar, a través de los cadáveres, los años más violentos de la historia de Colombia. Cuando el país aún no se reponía de las 107 víctimas de Avianca inmoladas en el aire, explotó la bomba del DAS a escasos días, con 70 personas muertas y más de 600 heridos. Una morgue que no daba abasto y un forense que no pudo volver a casa en muchos días reflejaban la tragedia que vivía el país de aquella época. Hubo días en que no fuimos a la casa, digamos, semanas enteras metidos en la morgue, ¿no? Es decir, 8 días después, tráigame ropa y tráigame cosas para bañarme aquí, para arreglarme, para tal. Y siga trabajando porque éramos muy poquitos. En el DAS hubo cosas terribles. Nosotros conocíamos las víctimas, a la gran mayoría, porque por lo menos del 50% eran los muchachos del DAS que trabajaban en los laboratorios de criminalística. De los asesinatos de los sicarios del narcotráfico, los carros bomba, pasó a las masacres de los paras, los estragos de las tomas guerrilleras. A las personas de Bogotá la guerra no las tocaba, pero a los forenses sí, por una circunstancia muy especial, porque los médicos forenses nos veíamos obligados a ir a apoyar a las regiones cuando había episodios así grandes, cuando por ejemplo las víctimas del Villar, cuando las víctimas de Patascoy, cuando lo de MeToo. Y los asesinatos de líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez. A Pizarro, eso es un hecho muy doloroso, ¿no? Pero porque además me dijeron inesperadamente en una cafetería. Los narcotraficantes están perseguidos, tienen bloques de búsqueda. El doctor Morales fundó y desarrolló laboratorios de genética que han ayudado a esclarecer episodios de desapariciones en el Palacio de Justicia, falsos positivos, violaciones a los derechos humanos, crímenes sexuales, entre muchos. Ahora, jubilado y sin abandonar su profesión, se refugia con sus dos pasiones, las plumas de escribir y el microscopio.
Una persona que ha visto la guerra en sus diferentes formas entiende el valor de una apuesta por la paz. Yo estoy muy contento, porque siempre quise que en Colombia hubiera paz. Impulsé una consigna en medicina legal que era medicina legal para una Colombia diversa, por diversidad de género y en paz. Pini, ¿de qué se siente orgulloso Pedro Emilio Morales después de tantos años dedicado a este oficio, donde tuvo en sus manos, como lo acabamos de ver, tantos momentos difíciles? Pero él, ¿de qué se siente orgulloso? ¿Cuál es ese reconocimiento? Bueno, primero que todo él lo expresa y es de haber escogido, digamos, esta rama de la medicina. Y segundo, haber ayudado, digamos, a muchas generaciones, a nuevas generaciones, a formarse, digamos, en esta especialización, en esta rama de la medicina, pero sobre todo haber ayudado a esclarecer muchos casos judiciales al lado de jueces de justicia y paz y al lado de jueces de derechos humanos. Interesante, un saludo a él y por supuesto un reconocimiento a la tremenda labor y además tan dura que ha tenido que realizar durante tantos años de su vida activa profesionalmente. Así es, Yamil. Bueno, gracias, Pini. Con mucho gusto. El tema tiene que ver con los alimentos, el siguiente. Julieta, usted ha sido testigo de las polémicas que se han abierto en diferentes lugares del mundo con respecto a la utilización de etiquetas plásticas en alimentos, por ejemplo, como frutas o verduras. Claro, Yamil, porque pueden resultar en muchas ocasiones contaminantes a la hora de consumir el producto, pero es una necesidad del mercado y la comercialización tener ese tipo de etiquetas puestas. Pues producto de esa tesis aparecen iniciativas en diferentes lugares. Por ejemplo, el cambiar la etiqueta impresa por una etiqueta láser. ¿Cómo funciona? Juan Pupiales tiene la historia. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué, Juan? Sí, vamos a hablar de la cadena de supermercados ICA en Suecia. Allí alguien se puso a pensar en eso, ¿cómo podemos hacer para ahorrar en etiquetas, en paquetes y ahorrar sobre todo en plástico? Entonces, ¿qué pasó? Alguien dijo, ¿por qué no probamos con un láser de dióxido de carbono que deja una huella en los alimentos y no los daña? De momento les está yendo muy bien. Esta es una batata, un tubérculo de España en Suecia. Como pueden comprobar, su etiquetado es especial. Es esto, una huella muy superficial en el producto que amenaza con cambiar para siempre el etiquetado. La iniciativa es de la cadena de supermercados ICA, que estaba buscando una manera de marcar sus productos que sea amigable con el medio ambiente y que reduzca los costos. It's a new technique and we are searching for a smarter way of branding our products due to the fact that we think that we have too much unnecessary plastic material or packaging material on our products. Funciona así. Cada producto se somete a estos rayos láser de dióxido de carbono, que son los que dejan el etiquetado. Comenzó en diciembre por un periodo de prueba de 5 semanas y ahora se extendió hasta marzo. Hasta el momento se aplica solo sobre las batatas y los aguacates, alimentos en donde por lo general no se come la cáscara. El año pasado, solo en los aguacates se estima que este supermercado empleó 217 kilómetros de plástico para 725.000 paquetes. Eso sí, desde ICA reconocen que no todo lo que trae el plástico es malo. Of course, there is positive things with it. Some products really you help the shelf life with specific material. So it's just not an enemy. Entre los clientes causa un poco de impresión, pero algunos consumidores lo ven con buenos ojos. It's actually the first time I see this branding, but if it's a more sustainable alternative, I'm all for it. Para los ecologistas, este es el camino a seguir, evitar empaquetados que no sean biodegradables y que terminen en la calle durante años.
Juan, pues parece muy interesante, pero se ha probado y también hecho los experimentos necesarios para saber que esto no altera de alguna manera la salud del producto y la salud de la persona que lo consume, porque sí, queremos cuidar el medio ambiente, pero tampoco queremos que las personas se vean afectadas al consumir el producto. Posteriormente, ¿no? Exacto. Uno no sabe los efectos al mediano y largo plazo que pueda tener. Claro, entonces, esta huella de láser es muy superficial, se hace solamente en la piel del alimento y no hay ningún daño para el ser humano ni para el producto. ¿Qué pasa? El reto ahora es llevarlo a alimentos que no se le quite la cáscara, sino que directamente se puedan comer para ver cuál es la reacción de la gente. Aquí hay que hacer un matiz. Este tipo de láser no se puede aplicar en los cítricos. ¿Por qué? Porque los cítricos tienen una capacidad que se curan cuando tú los cortas. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Sí. Entonces, en los cítricos este láser no vale. Bueno, muy bien, es un experimento, una prueba. Seguramente con el paso de los días identificarán la veracidad de la misma y si tienen que hacer algunos ajustes. Amenaza con ser un cambio revolucionario de esto, Yamit. Bueno, muchas gracias, Juan. Un placer. Vamos a hacer un corte para comerciales, regresamos en segundos aquí a GPS.